La Semana Santa, la Semana Mayor, CDN sigue con esta serie de reportajes conociendo a nuestros obispos. Y qué bien que hoy tenemos al arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente a su vez de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez. Freddy Bretón, así que conocemos a nuestro obispo. Saludos, ¿cómo está usted? Estoy sorprendido con todo eso. Los nombres míos, no todo el mundo se lo sabe. No, muy difícil, pero a usted yo le sigo. Usted es una de las figuras de la iglesia que tiene como más relación horizontal con su pueblo. Ya veremos más adelante. Usted es un hombre de pueblo, podríamos decirlo así. Además, llama la atención que usted le ha dado seguimiento al apellido Bretón en República Dominicana. Ajá. Usted es de los Bretón, de Espaillá. Hasta sí. Un libro suyo me topé yo por ahí. Sí, ciertamente, que me llevó muchos años, una investigación muy larga, por agradecimiento a los antepasados, porque no sabíamos casi nada, como muchas veces sucede en este país, que uno deja perder los ancestros, y de ahí salió como de amor a esos parientes desconocidos y de mucha satisfacción y de mucho polvo de archivos, porque hay que pasar muchas gripes en los archivos nuestros. Sí. Esos anaqueles, todo ese polvo. Sí. Y usted lleva también de Jesús. De Jesús. Es que es complaciendo peticiones, porque Freddy le gustaba ese nombre a la mamá mía, Antonio por el papá, de Jesús porque nací el día de Santa Teresa de Jesús. Entonces, como el masculino de Teresa es un poco extraño, me pusieron el de Jesús, porque Teresa no hay Teresa para hombre. Sí, esta conversación le iniciamos, esta es la sede del arzobispado, la oficina, ¿cómo le llamamos? Sí, es la sede del arzobispado de Santiago, que originalmente fue otras cosas, fue hospital de niños, usted es santiaguero, sí. Esto fue hospital de niños, ahí hay incluso obispos que tienen historias de cuando niños que los trajeron aquí a internarlos. Obispos y sacerdotes, historias hasta graciosas. Y después fue escuela de arte, y finalmente, creo que en los tiempos de Balaguer, lo cedieron a la iglesia, que muy bien, porque está cerca de la catedral, sí. muy apropiado. Y además no es nada suntuoso. No, la humildad, la sencillez, yo creo que ese es un sello característico me alegro. Que debe acompañar por siempre a las iglesias. Aquí podríamos decir que es su oficina donde usted despacha. Desde aquí, sí. Entonces, por aquí cerca están también los otros dos obispos auxiliares, Monseñor Valentín o Plinio y Monseñor Tomás Morel. Ellos tienen también su despacho, que es algo, por si se me olvidara, que me gustaría destacarlo desde el principio. Yo he dicho, porque quizás soy un poco exagerado, que pienso que Santiago nunca se había visto tan bien atendido en cuanto a obispos se refiere, como ahora. Mire que por aquí han pasado grandes hombres, sí. Y grandes servidores, porque Monseñor Adames, Monseñor Flores, Monseñor Polanco Brito se inició con Octavio Antonio Veras Rojas, entonces, y luego algunos de ellos tuvieron un obispo auxiliar como Monseñor de la Rosa, pero ahora, entonces a mí me ha tocado la suerte de que tengo dos obispos auxiliares, porque aunque llegó a la edad de retiro Monseñor Plinio, sigue trabajando mucho, gracias a Dios, es un hombre muy entregado, y Monseñor Tomás Morel, que es obispo auxiliar actual. Entonces también quiere decir que podemos llevar, eso ha sido una grandísima ventaja para mí, porque vine del sur con la cabeza llena de cosas del sur y de mango vanilejo. Sí. Entonces aquí, por más que yo fuera de Licey, nativo de Canca la Reina, bien, pero los 17 años por el sur rodando entre Baní y Barahona,
porque también con la enfermedad de Monseñor Felipe yo fui nombrado administrador apostólico de la diócesis de Barahona. Y al venir aquí vengo un poco desubicado. Y sin embargo, con esta ayuda de estos dos ha sido una cosa maravillosa, gracias a Dios, una gran ventaja para el servicio mío aquí. Usted llegó de la aridez del sur, aquí, a la frondosa campiña cibaeña, además de que es un lar nativo. Usted mencionó Canca la Reina, eso Canca la Reina, Boca, y se desarrolló el Licey al medio. Criado a caballo entre las dos provincias, Espaillat y Santiago, viviendo de un lado y la escuela del otro lado. Ahí el Licey fue que le enseñaron la mayoría de cosas de ustedes de la iglesia. Yo quiero preguntarle, a propósito, ¿cuándo usted se sintió tocado y a qué edad? El llamado, como uno le dice. Muy temprano, porque es un hogar, el mío es el hogar típico de campo cibaeño, con la religión metida muy profundamente desde el principio. Eso para mí es una bendición. Quizá otro ha tenido otra experiencia o lo valora de manera diferente, pero para mí, entonces en un medio así, ya se sabe, en el caso mío, el más difícil de convencer fui yo. Yo fui que causé la dificultad, porque desde pequeñito la madre me decía y me preguntaba, y yo evadía. Hasta que finalmente uno de los pioneros de los padres misioneros del Sagrado Corazón canadiense, el padre Santiago Godbout, que falleció hace un tiempo, sirvió, y un gran historiador, recogió historia de todas las parroquias donde estuvo, desde San José de las Matas hasta Samaná, un aporte muy interesante. Yo fui monaguillo de él en Licey, y entonces un día, hasta en calzón corto y todo, como un monaguillito, me preguntó si yo quería ser sacerdote. Y sin saber en la que me metía, le dije que sí, pero resistí bastante a lo de las insinuaciones de la madre, porque es que las experiencias nos marcan, sobre todo a los niños. Y había un primo mío, vecino, que entró al seminario y la mamá estaba encantadísima con ese seminarista, pero no perseveró y salió. Entonces yo dije, si es obligado que hay que llegar, yo no me meto en eso. Y por eso resistí hasta que finalmente el instrumento final fue el padre Agripino Núñez. Monseñor Núñez Collado. Ese, que en ese tiempo era el padre, porque él fue párroco de Licey, y con él hice yo la primera jornada vocacional, y él fue a buscarme al campo con mi familia para traerme al seminario, pero no sigo más porque... Si fuera en otra actividad de la vida, uno diría que usted tuvo una carrera meteórica, porque antes de los 30 ya usted tenía su ordenación sacerdotal, sí, 77 por ahí creo. Y eso que me retrasé. No, empecé poquito antes de cumplir los 30, que era tarde, lo normal, porque salí un año fuera a ganarme el pan. Yo soy el mayor de mi casa, de 8, entonces la situación económica era estrecha y yo salí un año a trabajar. Pedí el permiso y luego, entonces me dieron, los superiores del seminario, me dieron otro año, pero eso fue expulsado del seminario porque eran tiempos, usted conocerá más o menos, tiempos difíciles en el país socialmente, políticamente. Y llegamos a un nivel de compromiso tan fuerte en el seminario que 4 fuimos expulsados y yo fui uno de ellos. Y los otros no volvieron y yo solicité al año y me admitieron. Entonces por eso me retrasé 2 años de lo que debía hacer. Sí, pero experiencias valiosísimas. No, yo creo que eso fue parte de lo que usted necesitaba para realmente entender aspectos de la vida real, o sea, del ciudadano. Mire, trabajar en fábricas, aprender otro idioma, todo eso viene como una gracia. Y en el segundo año, en el movimiento sindical, porque donde
Solicité en muchísimos liceos y plazas de educación porque me sacaron del seminario en agosto. Quiere decir que cuando yo traté de buscar algo en educación, todo estaba lleno ya y listo. Y encontré en el INFAS, que es el Instituto Nacional de Formación de la CAS. Sí, yo recuerdo Julio de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, Gabriel del Río, José Gómez Cerda, santiaguero. Entonces ahí anduve yo desde Pedernales al sindicato de la Manicera, Boca Chica, todos esos sindicatos. Yo no conocía ese mundo porque un campesino, y sin embargo parte de la riqueza, como usted dice, que esos años sirvieron para enriquecimiento personal. Y además usted, como parte de sus labores, usted salió del país un par de veces. ¿Que salí? Del país. Sí, no, me ha tocado. A mí siempre me gustó conocer, por ejemplo, primero el país. Y tuve una dicha extraordinaria, porque se me presentaban las ocasiones, no porque yo las procurara, sino como parte de la vida, como seminarista o como sacerdote, de ir incluso a Nisibón, de Higüey, toda esa zona, o en el sur hasta Pedernales. Me gustó siempre. Ya siendo obispo no conocía Bánica ni Pedro Santana. Y Padre Las Casas. Y un día como obispo invité dos y me fui Por eso es que yo lo tengo aquí a usted como un arzobispo, ahora un obispo, porque usted fue de su tiempo un cura con sabor a pueblo. Usted menciona todo eso, pero usted estuvo en barrio populoso de la capital y de aquí mismo en Santiago. Sí, bueno, eso le da una connotación especial al obispo, el poder haber olfateado ese olor a pueblo. Obligatoriamente, es, para decírselo de alguna manera, una marca indeleble. Es una marca indeleble. Y entonces te pone en una situación muy ventajosa, porque nadie tiene que venir a explicarte. Es semejante al que vivió en la pobreza, como es el caso mío también. Familia numerosa, escasísimos recursos, en la pobreza. ¿Cómo yo no voy a entender la pobreza? ¿Cómo va a tener que venir alguien a explicarme lo que es una vida estrecha si a mí me tocó? Por eso le dije, una marca indeleble. A mí me tocó ayudar en el barrio Domingo Sabio, Los Guandules, en la capital, por ejemplo. Eso es inolvidable. Esa gente sencilla, solo que era tremenda aventura intentar dormir el fin de semana, porque los equipos de música en las 4 esquinas, tú no sabías si flotaba o dormía o qué, en esos barrios candela. Después yo fui párroco de Cienfuegos aquí en Santiago. Sí. No hay barrios más candentes. Entonces quiere decir que todo, nadie va a venir a decirme, tengo que explicarle. No me lo explique porque ya yo pasé por ahí. Un arzobispo decía con sabor y olor a pueblo, pero también usted es una de las figuras ilustradas de la Iglesia Católica. Santo Cristo. No, en esa cabeza ha parido más de 13 obras, incluyendo, no sé si los amigos lo tendrán presente, pero el año pasado, en mitad de la pandemia, cuando se suspendió la Feria Internacional del Libro, el premio principal de la Feria del Libro, Eduardo León, recayó en usted, Los Entresijos del Viento. Eso está bien logrado, entresijos. Ese hombre averiguó. Y el viento, qué recopilación de tantas cosas. Se me ocurrió que podía ser interesante para algunas personas, quizá un poco difícil en alguna cosa para otros, pero la familia mía dijo, por fin nos traen otro tema que no es el coronavirus, cuando corrió la noticia, porque en la familia, dígame usted, esa es otra cosa. También agradezco mucho a la iglesia en esa parte en concreto, pero también a mis profesores y profesoras, y la primera estaba en mi casa porque era la madre, corrigiendo, así no se dice, no se estaba prohibido hablar en cibaeño. Usted se imagina lo grande que es en medio del Cibao, en el corazón del Cibao. En mi casa no se podía hablar cibaeño. Entonces todo eso va marcando, y también es muy gratificante
Es una satisfacción. Porque, como yo he dicho por ahí, uno no sabe para qué trabaja. En el área de las letras también. Porque uno comienza aprendiéndose palabritas, como antes que había que anotarla en un papelito. Leyendo un libro, usted no la sabía y tenía que anotarla para luego buscar el significado. Entonces, todo ese esfuerzo, a la larga, produce. Y por eso digo, es fuente de satisfacción. Y también pienso en los que vienen detrás. Que a veces los jóvenes creen que es de aluvión, de buena a primera, que usted se encumbra. Usted tiene que aguantar muchos palos y gastar incluso horas de descanso tratando de lograr la superación. Pero se produce, entonces ahí viene la alegría de eso que usted dice. Usted me está tirando unos piropos que no me ruborizo porque soy medio prieto. No, si fuera, pero yo si fuera blanco. Comienzo a hablar de su labor académica. O sea, usted es un hombre también del aula, usted en parte sí, porque de enseñanza, o sea, gran parte ha pasado, teoría y práctica. Eso le llamaba la praxis. Usted conjuga las dos cosas, praxis, teoría y práctica. Hablábamos de su sabor y olor a pueblo, pero también yo puedo hablar de la academia. Sí, sí. Eso lo destacó muy bien nuestro amigo Adriano Miguel, en el prólogo que le refería al principio. Sí, nuestro amigo común. Muy bien, me sentí sumamente bien interpretado, sin conocerme, pero por los escritos que manejó. Entonces, ahí tiene también, amigo Nelson, otra partecita que Dios mete a uno en creatividad. Porque ser obispo más o menos se supone lo que es. Yo no lo sabía al llegar, porque eso lo aprende uno, que nadie se prepara para eso. Y el que se prepara para eso probablemente ni llega. Por ahí dicen que hay sorpresas. Pero entonces esta otra parte que no la procuro yo, porque un obispo no tiene obligación de escribir. Un obispo tendrá que comunicarse por una circular que manda a su diócesis o arquidiócesis, pero no tiene obligación de componer poesía o algún escrito como el referido libro que usted mencionaba, Los entresijos del viento. Y sin embargo, eso está ahí. Y yo, sin renunciar a la misión que la Iglesia me encomienda, tengo que satisfacer también lo otro que está en mí. Y si está en mí, es de Dios. Mire, usted no se imagina la satisfacción que me dio a mí una carta que me mandó Juan Daniel Balcácer. Sí, la Comisión de Efemérides Patria. Sí. También la escritora, Janet Miller. Janet Miller, sí. Escribió. Laureada. ¡Ay, santo Dios del cielo! Porque, por ejemplo, yo apenas había saludado una vez en mi vida a Juan Daniel Balcácer aquí en la catedral. Y cuando él me manda esa carta por correo electrónico, en plena pandemia, entonces me dice, he tenido una experiencia estética y espiritual impresionante con la lectura de... Este hombre no tiene obligación de halagarme a mí. Entonces, qué bien me sentí de saber que hay gente a la que llegó. Pero eso no es nada. Usted nos menciona la ponderación que hizo el jurado. Sí. Eso no. Es una cosa. No, ciertamente. Sí, eso es una cosa. Finalmente aquí, en esta parte, uno se imagina la rutina del sacerdote, del obispo. Usted es madrugador. ¿Cuál es su rutina brevemente? Mi rutina es un poco impredecible, pero en cuanto a madrugador, más bien anóteme de ese lado, y a veces más de lo necesario, porque no soy de demasiado dormir, entonces a veces se espanta el sueño y me acuerdo con una obra que tengo en la mente y ahí viene el problema. Como le decía precisamente a Ilón Canacidit, que ella de parte del jurado, que fue parte del jurado, entonces me cuestionaba, digo, que cómo la escritura, digo, hasta robándole tiempo al descanso, porque no es, entonces ella destacó mucho eso, dice, no lo hace como por una diversión, el escribir entonces por otro que supone hasta sacrificio, entonces cobra otra dimensión. Entonces eso sucede.
Unos horarios muy desiguales, porque el que escribe no es casi dueño de sí mismo. Mucha gente no sabe eso, porque es imperiosa la necesidad. Manda. Y si manda, tú puedes estar acostado y levantarte, y entonces después te acuestas, pero te trabaja tan profundamente eso. Y yo diría que especialmente los que bregamos con la poesía, que con eso fue que yo me inicié. Entonces ahí uno simplemente obedece. Yo he detenido un vehículo y en el guía, sobre el guía, he escrito cosas. O a lomo de un mulo, a la loma. Entonces eso se conjuga ahí. Quiere decir que un hombre disciplinado, de un horario riguroso, ese no soy yo, porque varía mucho. Como articulista diario, yo doy fe y constancia de eso. A veces de madrugada uno despierta y se tira y coge la idea, el concepto. Señor, vamos a seguir hablando. No estoy solo. Digo, la comparación no va. ¿No? Sí. Un articulista así de la prensa diaria. No, pero no. Pregúntele a Polo, tiene que estar pendiente el amigo Polo Ramos. Es el que produce escritura de cualquier tipo, porque no es sentarse y que ahí fluye, en un momento, como usted dice, llega la idea y ahí está. Esa es parte de la vida, y yo he tenido que batallar, que me dicen, ¿y cómo? Un obispo, arzobispo aquí, sí, pero yo traía eso de nacimiento. Entonces tengo que responder también. Es una cualidad. Vamos a seguir hablando de este gran acontecimiento, la Semana Santa, la Semana Mayor. Hemos estado aquí conociendo la parte humana personal, o personal más que humana, porque esa parte del obispo está en todas las manifestaciones diarias de su vida. Pero vamos a seguir hablando y a resaltar algunos aspectos de esta Semana Santa especial en tiempo de pandemia con el arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, Monseñor Freddy Bretón, quien a su vez es presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ahora nos encontramos al pie del altar de la Catedral de Santiago Apóstol para continuar esta interesante conversación en esta Semana Santa con Monseñor Freddy Bretón. Él es el arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Pero Monseñor Bretón no se desempeña solo. Además de la feligresía amplia que él pastorea en Santiago de los Caballeros, él tiene personas que los asisten. También tiene obispo a su alrededor. ¿Y qué tal si sea el propio Monseñor Bretón que nos hable de Tomás y Valentín? Ellos son los dos obispos que les acompañan en sus labores pastorales. Monseñor, preséntenos a sus dos acompañantes. Que hace un momento yo les decía que para mí ha sido una bendición no llegar solo a Santiago, porque llegué marcado del sur, de arriba abajo. Entonces, aunque soy oriundo de esta zona, de esta tierra, no estaba al tanto de la realidad. Entonces, sí estaban al tanto Monseñor Valentín, que ya era obispo auxiliar de Monseñor Ramón de la Rosa, y estando yo ya pedí al Papa Francisco un reemplazo por la edad de Monseñor Plinio. Entonces vino Monseñor Tomás Morel, y ya mencioné yo que de una forma quizá atrevida, yo digo que Santiago nunca se había visto tan bien servido en cuanto a obispos se refiere, aún con los grandes obispos que ha tenido. Pero el hecho de que ahora seamos tres, porque ya les dije, aún llegando a edad de jubilación, Monseñor Valentín, sin embargo, sigue trabajando como joven. Es decir, que los tres, Monseñor Valentín Reynoso, Monseñor Tomás Morel y un servidor, batallamos en toda la arquidiócesis de Santiago. Es una gracia de Dios la que me ha tocado en ese sentido. Bueno, Monseñor, usted está bien asistido por Tomás y Valentín. Hay que decirle a los televidentes que
El arzobispado de Santiago cubre una amplísima demarcación, por eso ustedes ven obispos auxiliares, no necesariamente en todos los arzobispados es así. Monseñor Tomás Morel, vamos a entrar en materia propiamente de esta semana, una semana especial, porque esta es la segunda Semana Santa en medio de la pandemia de la COVID-19. La del año pasado, la del 2020, era algo muy estricto porque era el inicio de la pandemia. Yo diría cuando la gente le tenía miedo a la pandemia, aunque todavía sigue provocando estragos. Yo me pregunto en esta situación tan difícil, Monseñor, donde hay tanta angustia y tanta desesperanza en la gente, si podríamos nosotros retomar aquella palabra, creo que es la cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay mucha gente que está perdiendo la fuerza, hay mucha gente que ya en sus creencias está tambaleando porque se siente como abandonada, hay mucha desesperanza. ¿Usted cree que hay motivo para poder pensar así? Dios no se ha quitado de su lugar, es decir, muy cierto, lo que usted dice es una experiencia inédita, ni nosotros los mayores la habíamos vivido. Y ahora, como usted bien ha dicho, la segunda Semana Santa, marcada todavía por la pandemia, y Dios quiera que termine aquí, con la etapa de vacunación y todo lo demás, que podamos volver como a un tiempo, a una normalidad, aunque sea todavía marcada por los vestigios, por los restos de la pandemia. Pero sin duda es especial el tiempo que vivimos y no solamente la Semana Santa, todo este tiempo. Y de hecho se ha prestado a la creatividad, porque todo tiene su beneficio. La creatividad se ha notado enormemente en la educación, porque antes siempre educación presencial y ahora, claro, no puede ser todo digital, a distancia, pero mucha experiencia, incluso ya lo están diciendo, la educación quedará marcada por esta pandemia. Entonces ya vendrá de una forma mixta en el futuro. Yo mismo lo he dicho, que he tenido que resolver cosas por Zoom, vía digital, que antes se pegaba uno un viaje para reunirse con una persona. Algo de eso tendrá que quedar. Y se ha adaptado a estas circunstancias, pero la fe se mantiene y hay que mantenerla. Lo digo porque eso que ha tocado los otros ámbitos sociales, también ha tocado al ámbito religioso y de la fe. Sí, habrá gente que en esa situación que usted describe, pero también se ha volcado la gente a darle seguimiento. El que no puede venir a la catedral o a los templos, es incontable el número de los que participan por vía digital, de Facebook Live o de YouTube o por la televisión, a donde se retransmite una cosa inédita, porque antes todo el mundo quería. Entonces quiere decir que ha traído su beneficio a pesar de todo. Ahora, debe usted saber, amigo Nelson, que todo el batallar nuestro en este tiempo es tratar de contrarrestar esa situación del desánimo. Si exagerando, nuestra gente a veces es un poco exagerada, yo diría, me duele la garganta de tanto decir, Dios no se ha quitado de su lugar, con pandemia o sin pandemia, en cualquier situación. El creyente tiene que mantenerse firme y tratar de llevar una palabra de aliento. Y mire, funciona. Y además, una de las grandes variaciones que ha traído esto es que ha borrado bastantes fronteras, incluso divisiones eclesiásticas, porque hay gente de Estados Unidos, de Nueva York, siguiendo la Eucaristía y los actos de la Catedral de Santiago, o de Santo Domingo, o gente de aquí de Santiago sigue directamente las celebraciones del Papa, o las celebraciones de Santo Domingo. Es decir, que hasta eso ha abierto unas fronteras
Entonces hemos tratado de contrarrestar el desánimo. Por ejemplo, nuestra predicación siempre va en la línea de tratar de inyectar la fuerza, la del creyente, y que no decaiga. Yo no sé en qué medida lo lograremos, pero en eso hemos estado desde que entró la pandemia. Usted ha hablado de una situación especial, obvio, con la pandemia, y que ha obligado a ser creativo. Ahora, pero se ha perdido un poco también el contacto. A mediados de febrero, cuando inició la cuaresma con el miércoles de ceniza, yo estuve viendo el protocolo especial. Ya no se pone la cruz, se depone ahí, se evita al máximo hablar. Ya ustedes en esta semana tienen un protocolo especial con el aforo, con todo. Como quiera es distinto. O sea, porque la ventaja de la tecnología no tiene consigo el calor, no cubre, ese toque personal. No aporta por completo lo que la gente espera. Dígame usted, dominicano, usted sabe el trabajo que ha dado saludarse con el puño, porque hablaron del codo, pero parece que duele. Sí. Todo el mundo se presenta el puño. Al dominicano, entonces una persona cercana, un abrazo se le da a cualquiera. Estamos distanciados totalmente. Ciertamente, en ese sentido, la liturgia se ha visto muy limitada, pero como usted mismo decía, la creatividad trata de suplir mientras llega la normalidad. Y esta Semana Santa ya lo vimos, porque aquí mismo me tocó celebrar el miércoles de ceniza. Habría en toda la catedral como 60 personas, con su distanciamiento, con su mascarilla, y luego, tal como vienen las indicaciones de Roma, no se habla a nadie personalmente, sino una palabra general para todos, y luego un poquito de ceniza derramado en la cabeza. A mí que me encantaba dibujar la cruz ahí, porque a la gente le gusta salir y que se vea la cruz. A eso le decía, el contacto físico. No, se pierde, pero todo el mundo sabe que es por el bien, por la salud de las personas y hasta del propio celebrante. Y tendrá que pasar esto algún día. Mientras tanto, yo he dicho, tenemos que aprovechar al máximo. La fe no tiene que tambalearse con ninguna situación que se presente. Lo digo como lo decían los mayores de nosotros, Dios no se quita de su lugar, y el que lo entienda así, pues podrá atravesar cualquier contrariedad que sea. En eso es que hemos estado trabajando, y usted notará que el mismo Papa Francisco, que ha usado los medios tremendamente, desde siempre, pero ahora se ha intensificado, y siempre es una palabra en esa dirección, de levantar el ánimo, de ayudar, de compensar lo que se ha perdido por el distanciamiento, la falta de cercanía que tanto le gusta a nuestro pueblo. Quiere decir que... Yo, mirando el desenvolvimiento de la Semana Santa, de los actos litúrgicos, me he dado cuenta que la Iglesia ha sabido como institución hacer la transición y se ha ajustado a los nuevos tiempos, vamos a decirlo así. Pero son los nuevos tiempos de pandemia. Pero también se habla de la iglesia de los nuevos tiempos. Yo no sé si existe una iglesia de los nuevos tiempos. Yo tampoco. Es la misma iglesia. Es la misma iglesia. Pero ¿tiene alguna forma especial de sintonizar con las expectativas de los jóvenes? Yo diría, es la misma iglesia con diversos desafíos. Un desafío permanente es llegar al pueblo, llegar a la gente. En eso el Papa Francisco se ha destacado más que nadie. De esas periferias, de ir desde la iglesia en salida. Yo creo que ahí nadie podrá decir lo contrario, que el Papa Francisco ha insistido. Y diría entonces, es la misma iglesia ante distintos desafíos. Llegar a los jóvenes, tener un lenguaje suficientemente nítido para que lo entienda un joven incluso. Ahí está. Iglesia en pandemia, otro desafío. ¿Y qué vendrá después? No lo sabemos. Pero hay temas actuales de la agenda nacional, realidades, que hay sectores de la vida nacional que dicen que la iglesia se ha quedado atrás, porque en muchos otros países, por ejemplo, en la interrupción del embarazo,
se permite, se legaliza. Aquí hay un debate que 3 causales. Sí. Entonces dicen que la iglesia tiene una posición atrasada. Sí. Esa etiqueta va a permanecer. Esa etiqueta va a permanecer. Yo lo he reiterado hasta la saciedad. Porque no podemos adelantarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y el que abre el Evangelio por donde quiera que lo abra, lo que va a encontrar de parte de Cristo es respeto. Hasta la florecilla del campo. Miren las florecillas del campo. No se le escapa nada, ni siquiera lo insignificante. Entonces nosotros no podemos adelantarnos a lo que Cristo mandó de respeto, por ejemplo, la dignidad del ser humano. Pero no solo Cristo, porque Caín mató a Abel, y eso es gravísimo, fratricidio. Y dice, Señor, y ahora el primero que me encuentre me matará. Yo no sé quién lo iba a encontrar, pero él dijo así. Entonces dije, te voy a poner una señal para que el que te vea te respete. Y no es un criminal, pues hasta los criminales los protege Dios. Entonces la iglesia tiene eso. Incluso el Papa Francisco, que ha dado pasos significativos adelante, y usted lo sabrá, pasos significativos de acercamiento, como dijimos, a los más pobres, a los desechados de la sociedad. Y sin embargo, ¿qué ha dicho? Cuando él trata el tema del aborto, dice que el que promueve el aborto hace igual que la mafia, que quita del medio al que le estorba. Eso ha dicho el Papa Francisco. Entonces a la gente se le olvida y cree que los obispos dominicanos estamos inventando otra doctrina. No, pero por lo menos a usted no se le puede señalar como de la parte atrasada. Usted es un obispo de avanzada. Yo recuerdo, a propósito de hablar de los temas actuales, las palabras suyas, no sé si se le llama homilía, el 21 de enero, que usted puso el dedo sobre la llaga, ya que estamos frente al altar. Sí. Y habló de la corrupción pública y privada, porque es otra cosa. Aquí nada más hablan de una, no de las dos. Es decir, que a través suyo la iglesia tiene un mensaje de un clamor de esta sociedad. O sea, que no hay divorcio entre su prédica y los deseos de la población. Sí, pero hay temas doctrinales en lo que nosotros tenemos que ceñirnos a lo de la iglesia. La etiqueta que nos pongan, tenemos que soportarla, porque hay cosas en las que no podemos variar. Ahora, defensa del pobre, todo, que eso el Papa Francisco es verdaderamente un dechado, un modelo podía ser, en lo de la atención y el cuidado del pobre desde que llegó. Alguna gente debe estar hasta cansado de oír, y sin embargo, entonces queremos mantener la fidelidad a los lineamientos de la iglesia, y ahí entonces no lo hacemos por populismo, sino que procedemos de acuerdo a nuestra conciencia. Sí, su responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia. Señor, entonces, no quisiera que se nos acabara el tiempo sin conseguir de usted un mensaje a la feligresía nacional y del mundo. Como usted ha dicho, ya estos tiempos de las nuevas tecnologías, incluso con una comunicación de doble vía, un mensaje, por favor, en esta Semana Santa. A mí me gusta mucho este tiempo fuerte, como se llama en la liturgia, el tiempo de Semana Santa, precedido de la Cuaresma, que yo he dicho que hasta el nombre lo tiene serio, porque Cuaresma significa algo como serio, y sin embargo tienen una belleza extraordinaria, porque es tiempo de purificación, tiempo de adentrarse en lo profundo de sí mismo, y eso es precioso para el ser humano. Yo lo pongo con un ejemplo un poco campesino, porque eso es lo que yo soy, después de todo, así como fiel a los orígenes, a las raíces. Porque un terreno a donde uno pretenda sembrar, pero pasa mucha gente y camina mucha gente por ese terreno, no es apto para siembra. Para usted poder sembrar, tiene que removerlo, y por eso se mete el arado. Y el arado saca incluso tierra más fresca y más negra del fondo. Entonces luego sí se podrá sembrar. A eso se me parece este tiempo de Semana Santa y Cuaresma que lo precedió.
que es una oportunidad de uno sacar de la monotonía la vida, de una rutina, dígame usted ahora, rutina de mascarilla, de distanciamiento, de todas esas cosas. Entonces, dar la oportunidad de remover, a ver, ¿qué hay que cambiar? ¿En qué hay que permanecer? Como el terreno, si usted quiere cosecha nueva, tiene que remover de arriba a abajo. Entonces, esa es la belleza que yo le veo especialmente a este tiempo. Sea una persona creyente o no, porque aquí hasta el que se declare agnóstico necesita una renovación personal. Y ahí es donde yo digo que la belleza de este tiempo se expresa, en que me da oportunidad de entrar a mí mismo, revisar, renovar, refrescar, para evitar precisamente lo que usted decía, el desánimo, hasta del creyente que puede decir, ¿y dónde está Dios? ¿Habrá un Dios? Como ha oído uno a personas. Vamos a dedicarle los últimos minutos a su diócesis, a ver cuáles son los retos, las tareas que usted tiene, pero denos un segundito para nosotros hacer una pausa. Usted hablaba al principio de esta conversación aquí en la catedral de lo significativo de usted contar con dos obispos auxiliares de la talla del obispo Morel, el obispo Valentín. Y yo decía, es importante porque Santiago es tan inmenso y nosotros, yo soy santiaguero, monseñor, Sí. yo reconozco que es una comunidad pujante. A veces yo me quejo que tal vez la gente que más pueden de Santiago no colaboran lo suficiente, que podrían dar más. No sé en el caso de la iglesia, pero vamos a hablar de la agenda que usted tiene, lo que está desarrollando, los próximos pasos a la vista. Pero ese puntito que usted mencionaba vale la pena no dejarlo pasar, porque ha habido una labor impresionante de pastoral social, Cáritas, por ejemplo, distribuyendo alimentos, pero también algún dinero que han recibido y otros bienes. Entonces, yo no me atrevería a decir de los santiagueros, pero yo sí sé que ha habido muchas contribuciones, algunas han sido gubernamentales y otras locales. Entonces, ha sido impresionante. Como tenemos 17 sacerdotes vicarios zonales, entonces, porque estamos bien, gracias a Dios, bien organizados. Por medio de ellos se ha puesto un centro de acopio para que ellos envíen a recoger unos alimentos y llevarlo a cada rincón de la arquidiócesis. Ha sido una obra impresionante. Y en ese sentido, yo no me quejo porque personas que viven en Santo Domingo o de fuera del país han utilizado a uno como canal, confían en la iglesia para dar hasta algún dinero. Yo mismo he recibido y otros de los obispos también para hacérselo llegar a la gente en sus necesidades. ¿El arzobispado tiene algún proyecto que impulsar, que esté en camino y que necesite ese empujoncito? Sí, más vale que yo no mencione porque entonces siempre hay proyectos. Pero yo le puedo decir que también considere usted esto. Los proyectos míos tienen que ubicarse en el tiempo, porque al llegar yo a Santiago, que aparte de todo llegué achacoso porque a los 2 días me operaron de una hernia discal, ya he andado ahí un poco disminuido, pero aparte de eso el tiempo. Ahora estamos hablando y a mí me quedarán aproximadamente 2 años en la arquidiócesis de Santiago. Eso cuenta porque más que planificar y realizar proyectos grandes, se podría decir que a mí me toca como una especie de transición por la brevedad del tiempo. Pasé 17 años en el sur y aquí apenas voy a cumplir 6. Entonces, todo es... La otra cosa es que usted ya la mencionaba al principio. Tenemos la ventaja de que aquí no estamos empezando, ni en Santiago ni en la provincia de Espaillat, que pertenece, son como 800.000 personas que también son de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Entonces, la fe no empezó ayer aquí,
hay un camino recorrido. Entonces, 145 sacerdotes, 141 diáconos permanentes, 600 presidentes de asamblea, por mencionar. Es decir, hay un ejército de servidores grandes con una larga tradición de servicio. Entonces, es una ventaja muy grande. Claro, dificultades. Han disminuido las vocaciones, porque pesa el tema de la conducta clerical. Ha pesado las calamidades que han sucedido y que se han ventilado de toda la iglesia, también aquí y también en esta arquidiócesis. Entonces, hemos visto lo que nunca habíamos visto, porque nuestra gente humilde impulsa más bien a sus jóvenes, a sus hijos, para que entren al seminario. Y ahora hemos encontrado que alguna de esa gente humilde frena a sus muchachos para que no entren por temor a la conducta. Nos ha hecho daño. Ese es quizás el mayor desafío que tenemos en esta arquidiócesis de Santiago, y pienso que no exclusivamente Santiago. A donde quiera que usted mira, la conducta, los escándalos, gracias a Dios, que aquí somos privilegiados también, porque yo mencioné ese clero aquí, gracias, y me lo habían dicho, que era muy bueno, y lo he constatado, es una bendición, pero han sucedido calamidades aquí, y esa marca queda. Entonces hay generaciones que van lastrados por esa desgracia, que es la conducta personal de algún sacerdote. Pero hay que decir, digo, desde mi punto de vista como periodista, que con el Papa Francisco ha habido cierta labor de profilaxis y que realmente esas inconductas han recibido el castigo ejemplar, y vamos a decir que esas malas reces han sido apartadas. Se ha hecho un trabajo enorme desde el Papa Benedicto incluso, ¿no? Y la Iglesia ha elaborado unas normativas, y eso se ha llevado a cada rincón del mundo, a los sacerdotes, para socializar con ellos y para que conozcan de arriba abajo todas las medidas. Entonces, pero me refiero, lo que ha sucedido, eso no se borra fácilmente. Sí. Entonces queda marcado, esa huella queda ahí. Y es lamentable que el seminario no tenga una fila larga, una cola para poder ingresar. En el tiempo mío de seminario menor, entré con 15 años de edad, éramos 135, aquí en Licey, seminario San Pío X, 135. Eso era una multitud, jamás se ha vuelto a ver un número semejante a ese. Ahora mismo tenemos 30 seminaristas en la arquidiócesis de Santiago, con todo, mayores, menores, del propedéutico, todo. Pero no está mal, pero necesitaríamos más. Quizás cuando vaya pasando el tiempo y se decanten todas estas cosas y la Iglesia siga tomando las medidas como lo está haciendo, entonces volvamos a respirar un poco de aire. ¿Y qué tal una exhortación en esa misma dirección a los jóvenes, a los adolescentes, a los que están en tiempo de recoger la piedra lanzada? Ya, a mi edad no, sí. ya la que yo tiré ya esa se quedaron. Sí. ¿Qué tal una exhortación? Lo que hay que decir es que no deben temer. Ya es muy fuerte el control de la Iglesia en cada situación. Es decir, los que estamos al frente de la Iglesia en las distintas porciones como esta arquidiócesis de Santiago, no transigimos ni un ápice en esa materia. A donde yo me entere que hay una dificultad de esa, ahí mismo baja el machete a cortar de raíz. Entonces, con eso, yo nunca he jugado con eso. Entonces, quiere decir que el joven que se proponga algo en la línea vocacional debe confiar, porque se están tomando todas las precauciones para que antes, quizá por ingenuidad, la misma Iglesia ni siquiera tenía normas claras. Yo lo tengo eso hasta escrito en mis memorias, que preguntaba y preguntaba, no había claridad en toda la Iglesia respecto a cómo proceder. Ya no, entonces ya pueden confiar. Las personas que ponemos al frente de los seminarios
Mire, en Santo Domingo, en el Santo Tomás de Aquino, está el padre Apolinar Castillo, un importado de la sierra de aquí del Cibao, que estaba en San Pío X, nos lo pidieron para la capital y allá está. Aquí en San Pío X el padre Amaury Rosario. Entonces son personas selectas y así el equipo formador también. Señor Freddy Bretón, usted está aquí prácticamente en sus raíces, en Santiago. Yo creo que tendremos que hacerle un apéndice a los entresijos del viento de su paso por esta arquidiócesis. Bueno, yo creo que ya... No, yo escribí unas memorias en el 2000 y pico y me dijeron, pero ¿y lo que falta? Eso le digo. Yo creo que se va. No, estoy pensando en una edicioncita actualizándola un poco, pero de otro modo. Pero, no, el legado suyo no puede quedarse ni un solo dato. Pero no crea, no estoy en ánimo de... Eso, como en la juventud, que hablé de muchas cosas. Acuérdese que hablamos al principio del programa, cuando revolotea la musa. Se dice usted ahora, como viene a ver. Me la está cobrando. Muchas gracias, monseñor Freddy Bretón, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En esta programación especial de Semana Santa de CDN. Es un placer que me haya tocado a mí entrevistarlo a usted. Mío, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes. No, es que usted es un comunicador. No hablamos del periódico Camino ni todas esas cosas, pero entre muchas otras cosas. Pero mencioné al amigo Polo Ramos. Polo Ramos, sí, que es el hombre que está al frente de eso. Del Camino, bueno, sí. Muchas gracias, monseñor Freddy Bretón. Él es el arzobispo de la diócesis de Santiago de los Caballeros. Terminamos en este ambiente de la Catedral Metropolitana de Santiago. Gracias a ustedes.